invitados, 1, 2, 3, Daniela Pastrana. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Julio? Salvador, Arturo, qué gusto. Aquí estamos puestos. Salvador Frausto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Daniela, Arturo, un gran gusto arrancar la semana con ustedes y con la audiencia. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, gracias a todas las personas que nos acompañan y por supuesto gracias aquí a mis compañeros de mesa. Bien, gracias. Daniela, Salvador, Arturo, aunque sea brevemente, pero acabamos de platicar con Israel Vallarta, quien habla acerca no solo de los vicios jurídicos que lo mantuvieron durante tanto tiempo en la cárcel, vicios judiciales, sino también los mediáticos, los de quienes hoy siguen señalando que a pesar de la sentencia absolutoria ya en 2 instancias y por unanimidad en esta más reciente, pues que él forma parte de banda de secuestradores y que es culpable, aunque se haya demostrado lo contrario. ¿Qué piensas de todo ello, Daniela? Bueno, mira, alcancé a escuchar el final en el que se refería al tema de Ciro Gómez Leiva. A mí, pues la verdad me da mucha pena porque yo trabajé con Ciro, bueno, no directamente, pero en el mismo espacio coincidimos hace muchísimos años y me parecía un tipo, un buen periodista. La forma en la que después de Canal 40 ha ido perdiendo el piso no deja de sorprenderme, como muchos otros casos. Y creo que pues sí nos llama a una revisión, ¿no? De cómo lo que le dirían la hoguera de las vanidades te puede llevar. O sea, no es este caso, es en todos. Yo lo he escuchado decir verdaderas barbaridades, como algún día que decía, el bloqueo a Cuba, ¿no? ¿Dónde está el bloqueo? ¿Qué bloqueo? Y dice uno, bueno, pues sí, el día que sea se va a dar cuenta de lo que significa el bloqueo, ¿no? Y así como esa, muchísimas. Creo que nos debe llamar también a reflexionar sobre el papel de los medios y de la responsabilidad que tenemos cuando tenemos información, porque de eso pues, depende en muchos casos la vida de gente, y ser periodistas no nos da derecho a hacer más daño a las personas de las que ya tienen y mucho menos a las sociedades. Bien, Daniela. Salvador, ¿qué opinas de este caso? Sí, pues es un caso muy lamentable que tiene varias aristas. Una, pues exhibe nuestro aparato de justicia, tantos años en la cárcel de Israel Vallarta y que finalmente haya sido declarado no culpable, inocente, pues se revela que un sistema de justicia muy ineficiente, una construcción de mentiras en el que él estuvo, que empezó con el caso mediático del montaje en el que supuestamente Florence Cassés, Israel Vallarta tenían secuestrados a unas personas y resultó que fueron cayéndose esas pruebas. Entonces hace unas semanas tuve oportunidad de hablar también con Israel Vallarta y me parece que estaba muy convencido, como también lo noté hoy en la entrevista que le haces, Julio, a continuar como dando la batalla sobre tanto en el terreno de la justicia como en el terreno de tratar de limpiar su imagen, y pues estas cuestiones, filtraciones de videos que pues ya en el pasado se ha demostrado que son, que no se puede sostener como ciertos, de acuerdo a peritos, como lo dice el mismo Vallarta, pues le hacen daño a la reputación de una persona que de por sí ya llevó muchos años en la cárcel y muchos años de una campaña mediática de los gobiernos anteriores. Gracias, Salvador. Arturo Cano, ¿qué opinas del caso Vallarta y en particular de este momento en el cual persiste una estigmatización de quienes se resisten a reconocer que judicialmente, formal y técnicamente, se ha declarado una persona inocente o libre de los cargos que le imputaron? Arturo. Bueno, Julio, Ciro Gómez Leiva es quizá el más famoso, la figura pública más relevante que ha convertido a los medios de comunicación en tribunales, pero de ninguna manera es el único. Hay un sector del periodismo que tomó partido en este caso y que sigue sosteniendo la versión de que Vallarta es
culpable, cosa que no ocurriría si tuviésemos o contásemos con un sistema judicial que garantizara procesos fuera de toda duda. Bien, Arturo. Bien, Arturo, gracias. Hoy hay temas de toda índole, unos serios y otros anecdóticos. ¿Qué les parece si vamos con el primero anecdótico para luego ya meternos a los que son mucho más serios? ¿Qué opinas, Daniela Pastrana, de la visita del Pato Merlín a la conferencia mañanera de prensa y todo el revuelo que ha habido en ese terreno? Daniela. Bueno, estamos en un momento de relajación claramente de los temas en la conferencia. Digo, no es que no haya habido importantes, pero evidentemente ya tenemos un par de semanas en el que, bueno, pues estamos hablando del Mundial, de los Juegos, de los no sé qué, y yo lo que creo es que es importante que pensemos en las causas estructurales. Mira, el asunto no nada más es si el gobierno le va a ayudar a esta familia o no porque tiene algún problema, y eso es de humanismo, decía la presidenta. Yo creo que lo que tenemos que pensar es ciertas situaciones estructurales que llevan a la situación que tiene esta familia, y que tendríamos que estar hablando de esas y no nada más de lo que es meramente anecdótico, que nos sirve pues para el cotorreo, que está bien en estos momentos mundialistas, pues ya mucha gente está en ese tono, pero creo que quizá tendríamos que pensar en, sobre todo en estos momentos, yo entiendo que no podemos estar todos siempre en tensión, pero en estos momentos tan delicados, en un aprovechamiento de la conferencia más para temas o para asuntos más organizativos, creo yo, y no tanto para este relajamiento. Ya sé, habrá quien me diga, el otro día alguien me dijo, ay, señora amargada, porque estaban en pleno festejo del Mundial, y yo, la verdad es que pues estaba entretenida viéndolos, pero ya quería llegar a mi casa, no era una cosa que me importara. Entonces yo sé que hay gente que debe parecer muy simpático la llegada del Patito, pero yo sinceramente creo que estamos desaprovechando tiempos valiosos para pensar en cómo vamos a organizarnos socialmente frente a una escalada que ya estamos viendo en todos los países que está ocurriendo. Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas del Pato Merlín? Merlín, espectáculo y problemas políticos, contexto mundialista y al mismo tiempo problemas arraigados en nuestro país. Salvador. Sí, Julio, creo que el Mundial en lo general le ha inyectado un ánimo social de relajación positivo al pueblo mexicano, pero no solo al pueblo mexicano, a una región, a América del Norte. El Mundial se está celebrando, como sabemos, en México, Estados Unidos y Canadá, y es una región en la que habíamos visto muchas tensiones a propósito de Donald Trump y de su actitud agresiva, beligerante con sus socios, con sus principales socios comerciales, y el Mundial viene a inyectar al pueblo y de positividad, de buen ánimo. Es una región estresada, me parece que era necesario este tipo de asuntos, y bueno, por supuesto el Pato Merlín se ha llevado los reflectores. Es un Pato muy simpático que apareció ahí en las calles, y ahora pues ha ido a espacios de medios de comunicación, a la mañanera, etcétera. Pues son cosas positivas. Me parece que las conversaciones que se están generando alrededor del Mundial desestresan y permiten estar inyectando un ánimo que lo requerían los pueblos ante tantos problemas que hay actualmente prácticamente en media negociación del Tratado de Libre Comercio, con un Donald Trump tan agresivo como lo hemos visto. Entonces, a mí me parece positivo, igual los temas que van surgiendo ahí de conversación en redes sociales y sobre el Mundial, ¿no? Gracias, Salvador. Arturo Cano, tu opinión sobre el Pato Merlín y sus incidencias. Iba a decir menudencias, pero no, y las incidencias, Arturo. Bueno, ¿y qué tal si hubiera sido un ganso?
Sí, sí. ¿Qué estarían diciendo, no? No, bueno, por un lado nos habla de un momento o de la fama súbita de un animalito y su familia que merece ser invitado a la conferencia matutina de la presidenta, pues por el peso que tienen ahora las redes sociales en toda nuestra existencia, no solamente en el debate político, sino en todas las relaciones sociales. Por otro lado, que sea una familia donde la mamá se hace cargo, donde tienen problemas con uno de los muchachos por dificultades de salud mental, y que sea una familia que se dedica al comercio ambulante, pues en medio de la fiesta, del relajo muy mexicano, nos recuerda que 55% de la población que participa en nuestra economía lo hace desde la informalidad, que es algo que no hay que olvidar y que nos recuerda la presencia de esta señora y su familia, que tienen que trabajar todos los días en el comercio ambulante. Bien, Arturo, gracias. Daniela, declaraciones, bueno, el adelanto de un libro escrito por el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dieron pie a que en algunos medios se dijera como un hecho la preocupación de López Obrador por lo que pudiera revelar el Mayo Zambada en Estados Unidos, después de que de esa manera aún inexplicada o aún no aclarada acabó detenido en Estados Unidos. ¿Qué opinas de ese tema, tanto de lo que ya aclaró o precisó la presidenta de la República, como de ese manejo periodístico tan peculiar en el cual se dan por hechos circunstancias como estas? Daniela. Pues mira, primero tenemos que ver de quién viene la información. Ken Salazar. ¿Y Ken Salazar qué tipo de embajador fue? Yo sé que todos los embajadores han tenido un nivel de injerencia o de intentos de injerencia distintos, de distintas formas en México, pero ese en particular, pues hay que recordar que justamente tuvo conflictos con el expresidente López Obrador por su insistencia en meterse en temas en los que no se tenía que tener, hasta el punto en el que dijeron, bueno, pues él dijo, el presidente, ya no le voy a hablar, ¿no? Ahorita, o sea, vamos a poner en pausa. Ahí no hay ningún tipo de ruptura, pero pues no tengo ganas de platicar porque insistía una y otra vez en meterse en temas de seguridad. Bueno, hasta la reforma judicial, ¿no? Hasta cuestionando cosas que no le competen. Entonces, primero tenemos que partir de quién lo está diciendo. Yo siempre que me dicen, pues información de la DEA o información de la CIA o información del embajador metiche, pues entonces uno empieza a desconfiar. Porque tienen una visión claramente injerencista y claramente que tiene una agenda política. Entonces creo que el primer paso que tenemos que hacer es ver quién lo dice, cuál es la fuente. Luego tiene una fuente que se supone que es como secreta, un susurrante empresario, amigo, y volvemos a estas tramas que le encantan a los estadounidenses, de que ellos sí pueden utilizar fuentes anónimas para decir cosas ultra secretas y no revelar sus fuentes, pero luego quieren que los demás estemos revelando las fuentes. Y por último, creo que entra dentro eso, el libro solito y toda la serie de grandes revelaciones que hemos visto que salen ahorita. ¿Cuáles son las revelaciones del libro próximo del embajador? Pues entran dentro de esta campaña a la que me estaba refiriendo, que para mí ya es más que evidente. La hemos visto todo el periodo de Donald Trump muy insistente, pero en este año, a partir del 3 de enero, pues reiteradísimamente, todos los días, una semana sí, otra también, todos los días, 6 meses llevamos de este año, que han tenido un nivel de intervención y de acoso sobre todos los países de América Latina, pues todos los días, ¿no? No hay día que no se anota una cosa en la que se están metiendo. Entonces yo creo que está enmarcado en esa misma idea de generar la idea de que hay una narcopresidencia, como ya lo intentaron, que hay un estado tomado por los criminales y que pues esto viene a alimentar la misma narrativa y el mismo humor. Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, tu opinión sobre este episodio, Ken Salazar, libros, señalamientos respecto
al Mayo y el presunto temor del presidente López Obrador de lo que llegue a declarar este personaje. Salvador. Sí, Julio, coincido con Daniela, yo creo que forma parte se inscribe en esta campaña de los Estados Unidos por presionar un día sí y otro también al gobierno de México, a los gobiernos en general de América Latina y de otros países y de otras regiones. Es el nuevo intervencionismo estadounidense, esta política redoblada de América para los americanos y de América primero y de tener un protagonismo de Estados Unidos en nuestro continente particularmente, y con México pues se nota estas declaraciones o estas filtraciones de Ken Salazar al periódico Reforma, me parece que ahí salió en principio, pues bueno, vienen a alimentar eso, ¿no? Dice que es un susurrador, un empresario al que no identifica por su nombre, le dice que Andrés Manuel tenía miedo de lo que el Mayo pudiera decir. Entonces, bueno, pues no hay gran prueba de algún asunto relevante, importante, más bien se inscribe en esa campaña. La semana pasada publicaba Temoris Greco en Milenio un reportaje de todas las incidencias de los intentos de intervencionismo de Estados Unidos en el mundo y particularmente en América Latina, ¿no? O sea, acabamos de ver lo que pasó en Colombia, un apoyo fuerte, abierto de Donald Trump y de algunos republicanos al candidato de la ultraderecha, que creo que finalmente termina imponiéndose por una ligera ventaja al candidato de la izquierda, y vimos un intervencionismo en Argentina, lo vimos en Brasil, lo hemos visto pues repetidamente, o la campaña esta que empezó, de hecho empezó en la campaña presidencial del 2024, la de narcopresidenta Sheinbaum y narcopresidente AMLO. En ese momento no les prendió, como sigue sin prender con las mayorías. En aquel momento me tocó investigar con herramientas de inteligencia artificial y la mayoría de los que alentaban esos hashtags en redes sociales eran bots, es decir, eran cuentas pagadas, no eran personas detrás de las que repetían narcopresidenta, toda esta campaña. Continúan con esa campaña, tiene sello de los Estados Unidos, tiene complicidad con la derecha mexicana abiertamente. Ya hemos visto a la misma Maru Campos metiéndose a decir, sí, ya manden a Rocha Moya a Estados Unidos, haciéndole el trabajo de complicidad, de comparsa a Estados Unidos en ese tipo de declaraciones y en dejar entrar a varios agentes de la CIA a territorio mexicano y participar activamente en operativos contra clanes de las drogas. Entonces, pues me parece que en ese sentido se inscribe, hay una campaña abierta contra el gobierno mexicano y contra los gobiernos de izquierda en América Latina. Bien, Salvador, gracias. Sobre este tema, Arturo Cano, ¿cuál es tu punto de vista, por favor? Oye, Julio, ¿qué tendrá México que despiertan los impulsos literarios a los diplomáticos? Sí, es cierto, es cierto. Recuerdo esa del oso y el puercoespín de Dávidos, ¿no? Por ejemplo, y algún otro que se me escapa por el momento, pero leyendo este adelanto editorial del embajador del sombrero, que además era un asiduo visitante de Palacio Nacional, sobre todo en los primeros años de la presidencia de López Obrador, a mí se me ocurrió la fábula del cuchicheos. Él dice el susurrador. Yo digo, fíjese que tengo un contacto empresario a quien yo apodo el cuchicheos, que me cuchicheó que Ken Salazar, conocido por ser broker de empresas petroleras, estaba muy preocupado porque el populismo de López Obrador le quitara oportunidades de negocios a las empresas que él representa o ha representado. Uh-huh. Es más o menos el nivel de información. Se me ocurre, invento un personaje, le pongo un apodo, el de Ken Salazar se llama el susurrador, yo le llamaré el cuchicheos, y bueno, me puede contar eso, que Ken Salazar estaba aterrado por la posibilidad de perder negocios debido a las posturas de López Obrador sobre el sector energético y a el hecho de que el presidente anterior desandó el camino de la reforma energética de Peña Nieto.
Ya hablando en serio, pues, ¿qué podemos esperar de un personaje que ha sido cabildero de estas empresas petroleras, que tuvo un papel en el desastre ambiental más terrible que ha ocurrido en Estados Unidos, el derrame de British Petroleum en 2010, donde murieron 11 personas en una explosión en una plataforma que derivó además en el derrame de 5 millones de barriles de petróleo durante más de 80 días en el Golfo de México. Un caso del que Felipe Calderón, bajo cuya presidencia ocurrió, pues nunca presentó ninguna denuncia por los daños ambientales ocasionados por British Petroleum y sus socios. Fue hasta 2013 que se presentó una denuncia de parte de México, se cerró en 2018, o sea, se abrió con Peña Nieto y se cerró en el mismo sexenio con una compensación ridícula de 25 millones de dólares, de los cuales los pescadores mexicanos afectados por ese tipo de desastre ambiental, pues no recibieron un peso, ¿no? Ese es Ken Salazar, un hombre Mr. Simpatías, que siempre estaba con su sombrero. Alguna vez me tocó ir a una gira que hizo Marcelo Ebrard para presentar una obra que presentó como suya, aunque era del presidente López Obrador, una planta de energía solar en Sonora, ¿no? Y Ken Salazar era el Mr. Simpatías, pues era el que saludaba a todos, se acercaba como si fuera todo a la parte trasera del avión, a hablar con la prensa y muy empeñado en llevarse de a cuartos con Ebrard, en bromear todo el tiempo. Bueno, pues ya vemos que mucho de eso era pues la hipocresía del diplomático, ¿no? Dicen por ahí que el diplomático es al que mandan a mentir al extranjero, ¿no? Al que mandan a mentir a otro país. Era el caso de Ken Salazar, ahora ya vemos lo que realmente pensaba. Así es, Arturo, gracias. Daniela Pastrana, ha iniciado el proceso de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo para ir definiendo sus cartas a las gubernaturas, cuando menos en 16 estados, dejando a salvo o dejando aparte San Luis Potosí. Pero, ¿qué pensar de esos procesos? Ya se han difundido mucho los nombres de quienes están solicitando licencia a cargos de elección popular o cargos gubernamentales para poder participar. Reciclaje más o menos de la misma clase política 4T, incorporación de nuevos liderazgos, perspectivas. ¿Qué opinas, Daniela? Pues mira, Julio, independientemente de cómo sean los métodos, ahora ya sabemos que va a ser por encuestas, que es ya la forma que más les gusta. Argumentan ahora en Morena que cuando eran el PRD y hacían elecciones abiertas, pues era muy caro, pero además se decían hasta de que se iba a morir y se agarraban con la cubeta desde antes. Ahora el riesgo es que se tenga que definir entre los que son más conocidos, más populares, más mediáticos, y entonces eso genera otro tipo de dinámicas. Pero independientemente de cómo vaya a ser el método de selección, a mí me parece, por un lado, sano que ya los funcionarios que tengan intereses en estar en el proceso electoral, bueno, lo definan desde antes y no estén con medio tiempo acá y medio tiempo allá haciendo la doble chamba. Y eso creo que va a ser positivo. Ahora, el partido Morena pues tiene un reto muy grande que los otros dos, sus aliados no tienen. Sus aliados no tienen nada que perder. Sus aliados tienen todo que ganar, como siempre, porque pues ahí están, como siempre, en algún sentido, sobre todo el Verde, pues de rémoras, viendo cómo se pegan y qué ganan de estar en esa alianza a cambio de tener o de ofrecer poder tener unas mayorías en el Congreso. Pero Morena sí tiene un reto muy grande, que es demostrarle a muchos de sus militantes y sus seguidores que ha puesto atención en, por un lado,
los procesos que ha habido en otros países y las formas en lo que ha pasado en otros países. Digo, ahorita lo hemos comentado, ¿no? Esto alguien me decía el otro día, pues del Espriella nadie lo conocía, Belardo del Espriella, nadie sabía de él hace un año, más que en Colombia, ¿no? Ahora todos lo conocemos porque fue el outsider, que no es nada outsider, es más del sistema que nada, pero de pronto se construyen esas figuras. Entonces aquí, ¿cuáles se nos van a construir? Y hay que tener en cuenta el desgaste que tienen los gobiernos, el desgaste que tiene el propio partido, y necesita de verdad limpiarse de estos lastres que va cargando, que va a llegar un momento en el que la militancia pues no los va a seguir aceptando, tolerando, y va generando una dinámica que sí le puede llevar a perder en algunos sectores o en algunos casos pues al partido como tal, no la presidencia, no el gobierno, pero sí el partido, algunos seguidores, ¿no? Y el voto del desencanto, pues no lo recuperas fácilmente, la verdad, o más bien el no voto del desencanto, y eso es lo que hemos visto en otros procesos electorales. Y aquí, pues eso, o sea, de escuchar a la militancia que varias veces ha dicho, pues no se necesita que vengan los Sergios Meyer y los no sé quién, porque al final de cuentas terminan traicionando los principios y dejas en el camino a gente que pudo haber sido muy valiosa. Yo creo que ahí va a estar la prueba de fuego para Morena. Insisto, va a tener que dar las cuotas a los otros partidos. Ellos no tienen absolutamente nada que perder, pero Morena sí tiene que ponerse las pilas para escuchar atentamente lo que en muchos lugares le están pidiendo. Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este arranque de trabajos organizativos y procesales en Morena, Verde y del Trabajo rumbo a sus candidaturas, por lo pronto a las gubernaturas, pero ya arranca pues todo este proceso de mucha movilidad de grupos políticos, Salvador? Sí, otra vez Morena arranca primero, es decir, domina la narrativa, la conversación sobre las elecciones del 2027, giran en torno a los posibles candidatos de Morena, tanto para las gubernaturas, hoy ya una discusión, una conversación muy fuerte, particularmente en algunos estados, por ejemplo, en Nuevo León y en San Luis Potosí, las conversaciones son cada vez más intensas, fuertes, de quiénes pueden ser. En el caso de San Luis Potosí, el protagonismo de la senadora del Verde Ecologista, que además es esposa del gobernador. Entonces, ya hay domina la narrativa, ese es un punto adelante, es decir, está dejando atrás al PAN, al PRI, al Movimiento Ciudadano, que en esta discusión, es decir, ya arrancó las elecciones por el 2027, aunque falta un año para eso, pues ya están muy intensas. Por otra parte, creo que es una buena oportunidad para la coalición que encabeza Morena para, por una parte, seleccionar buenos cuadros, buenos candidatos, librarse de esos, de los Sergios Meyers o de los gobernadores, o de postular a los gobiernos estatales, a gente impresentable que se pueda meter en problemas. Y hay algunos candados interesantes. Uno, bueno, pues que renuncian o piden licencia a sus cargos, entonces están bajo el escrutinio público de los medios, de la sociedad. También las reglas que está poniendo el partido Morena, es decir, proponiendo que se les investigue bien, que sean personas honestas. La misma encuesta va a incluir ese tipo de indicadores, es decir, los candidatos que no tengan buena fama ante el electorado, pues no serán considerados quienes sean familiares de algún gobernador en funciones, como le va a pasar a Félix Salgado Macedonio, que no va a poder competir por ser padre de la gobernadora de Guerrero, o a la familia Monreal, pues no podrá competir Saúl Monreal por la gubernatura de Zacatecas. Entonces hay algunas medidas interesantes, pero es una oportunidad para ser firme, para ser férreo en presentar buenas candidaturas. Me parece que la presidenta Sheinbaum mandó ese mensaje ya en varias ocasiones, que la misma Ariadna Montiel lo ha
lo ha señalado, y por otra parte, pues es también una oportunidad para que el convenio de coalición con el Verde y el PT no sea tan holgado, tan favorecedor para estos dos partidos que han vivido de Morena, es decir, en el 2024 los candidatos, muchos de los candidatos a los puestos legislativos, pues eran en realidad candidatos de Morena, es decir, lo que aportaron a la coalición es muy poco. Donde tienen su importancia política es ya que se conforma el Congreso, porque por las reglas electorales Morena no puede llegar a más del 50 y tantos % de la representación en el Congreso, salvo que haga alianzas con estos dos. Entonces es urgente que el convenio de coalición no sea tan laxo como el que signó se me fue el nombre de nuestro secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Flamante secretario de Educación, que fue presidente y hizo un convenio tremendamente desventajoso o más bien ventajoso para el Verde y para el PT. Esperemos que haya un mejor convenio. Gracias, Salvador. Arturo Cano, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame compartir este video en el cual Citlali Hernández dice que es un orgullo que los procesos de Morena sean los más democráticos, tanto que el PRI y el PAN nos están copiando. Vamos a ver lo que dijo. Esta semana es una semana de alegría, una semana de celebrar que en Morena, en el PT y en el Verde hay muchas y muchos aspirantes, que es un orgullo que nuestros procesos sean los más democráticos, tanto que el PRI y el PAN incluso han copiado este proceso interno que Morena viene haciendo desde su inicio. Bueno, eso dice, y Ariadna Montiel, la presidenta del partido, dice que en el INE hay muchos amigos de Lorenzo Córdoba que ponen en duda el trabajo de Morena. Son 50 segunditos que vamos a compartir. Adelante, por favor. A nosotros lo que nos regula son las resoluciones que haya tomado el Consejo General, no la opinión particular de algún consejero o consejera, que también quiero decir y dejar claro que ahí en el INE todavía hay muchos amigos de Lorenzo Córdoba, malquerientes de Morena, que han querido poner en duda todo este trabajo y esfuerzo organizativo de nuestro movimiento, en el que a todas luces, como lo reflejan las encuestas, pues hay una gran aceptación, participación y sobre todo identidad con Morena. Conocimos de una encuesta la semana pasada de Las Heras, donde más del 40% de los ciudadanos se identifica con Morena. Y esto es muy importante porque refleja ese sentir de nuestros afiliados. Bien, ¿qué opinas, Arturo Cano, del inicio de este proceso interno de los tres partidos y hacia dónde tu visión periodística apunta a que pueda caminar todo esto, Arturo? Pues creo, en primer lugar, Julio, que Citlali Hernández mete un pequeño autogol, porque cuando dice que los otros partidos están copiando el método democrático de Morena, puede uno inferir que el PRI y el PAN tendrán elecciones democráticas de sus candidatos. Ahora, la encargada de elecciones de Morena llama método democrático a las encuestas. Uno de los ideólogos de Morena, Enrique Dussel, decía todo lo contrario. Creo que la pregunta sigue siendo válida a la luz de hechos como el reconocimiento explícito del gobernador con licencia, Rubén Rocha, quien dijo hace unos meses que él no ganó la encuesta de Sinaloa, sino que la ganó el químico Torres Benítez, que era alcalde de Mazatlán, pero que pues a él lo puso Andrés Manuel López Obrador. No es el único ejemplo de cómo han resultado cuestionadas las encuestas como método de selección de las candidaturas. Hay un sector dentro del partido Morena que plantea que las encuestas no pueden reemplazar la democracia interna,
Son muchas las voces de militantes de Morena que se sienten excluidos, que reclaman no ser tomados en cuenta en las decisiones básicas del partido, no solo en las candidaturas, y que reprochan a los dirigentes de Morena, como el anterior Mario Delgado, el hecho de que se entreguen candidaturas a personajes que apenas ayer no solo no estaban en Morena, sino que eran adversarios rudos de Morena. Vamos a ver cómo procesan esta nueva esta nueva campaña adelantada, porque pues hay que decirlo con claridad, esta figura de los coordinadores de la transformación es un eufemismo para darle la vuelta a la legislación y no nombrar a estas personas candidatos o candidatas, aunque todos sepamos que lo son, que la persona que resulte designada vía una encuesta como coordinador o coordinadora de la transformación, pues será el virtual candidato a una gubernatura. La dirigente Citlali Hernández habla de reglas, dice que no se van a repetir, que no se va a repetir porque fue un caso extraordinario lo del 24, de que quienes no resulten vencedores en las encuestas tengan asegurada otra posición, sino que ese fue un caso especial por la elección presidencial, y entonces no, dice que hay otras reglas. La pregunta es, ¿quién estableció esas reglas nuevas? ¿Quién las fijó? ¿Cómo se establecieron? Bueno, ¿cómo fueron fijadas las del 24 y cómo son las de ahora? Creo que el desgaste natural de Morena por el ejercicio del poder obliga a esa fuerza política que sigue representando la mayor intención de voto de las mexicanas y mexicanos a ser cada vez más transparente y más clara sobre sus procesos internos, porque no se puede sostener de manera permanente o al infinito decisiones que pueden ser cuestionadas por su opacidad, por la falta de participación de quienes se acaban de incorporar. Por un lado se presume que Morena es un partido de masas, 10 o 12 millones de militantes, según la cuenta que se dé por buena, pero militantes que al parecer solamente están ahí para engrosar esa cifra, porque se anunció en la dirigencia anterior anunció la instalación de comités distritales y a escala municipal, o sea, revivir la vida interna inexistente de Morena, pero hasta la fecha yo no he visto que esos comités tengan alguna función o estén vivos en alguna parte de la República. En todos los estados, desde hace muchos meses, además, pues ya hay campañas abiertas. Digo, nada más hay que recordar la propaganda de Julieta Ramírez en Baja California, o las ambulancias y los regalos de Andrea Chávez en Chihuahua. Bien, Arturo, gracias. Daniela Pastrana, vamos al tema de Colombia. ¿Cómo leer, cómo entender lo que está sucediendo en esta elección desde una óptica general de Latinoamérica y desde la particular de México, Daniela? Creo que hay varios elementos, o más bien muchas cosas que reflexionar de este proceso electoral, que lo primero que hay que decir es que no se ha resuelto, por más que todo el mundo diga ya es candidato electo, pues no. O sea, lo que dice su legislación es que no es vinculante un preconteo, que tiene que llevarse al escrutinio, y cuando hay una diferencia tan pequeña, es decir, 250,000 votos y hay 33,000 mesas impugnadas, bueno, pues tenemos que esperar a que haya ese reconteo. Puede ser que en el reconteo, que es como derecho de todas y todos, pues ahí se reafirme el resultado, y puede ser que no. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hay un aumento de los votos de Iván Cepeda, que me parece muy relevante. Pero mira, yo estuve ahí hace 4 años y me impresionaba mucho como llegaban en lanchas, gente que venía de 4 horas caminando, que estaba en el Pacífico, en el Cauca,
y realmente era impresionante ver cómo la gente se movilizó para ir a votar. Bueno, ahora se movilizó 1,5 millones más que en ese momento, y lo hacen con sus recursos, autogestionándose. Finalmente lo que se está jugando en muchas comunidades y en muchos lugares es pues algo que tiene que ver con la vida, que no regrese, o lo que estaban jugando es que no regrese este terror del paramilitarismo que existió con Álvaro Uribe y que ahorita con Abelardo de la Espriella, pues, amigo y defensor de paramilitares, bueno, pues corre el riesgo de que se repita. Había una persona, una compañera de Afroféminas que decía y contaba su propia historia de su infancia cubierta por bombas en la comunidad en la que vivía, y decía ella, pues a lo mejor en las ciudades que no tienen esta conexión, que no tienen este recuerdo, pues les parece más fácil decir, ay, todos los políticos son iguales, todos los partidos son lo mismo y me da igual, pero para quienes fueron víctimas de esa violencia tan terrible, no da igual, y esas son las que salieron. Entonces me parece muy relevante. Y la otra cosa, pues sí, es la intervención directa de Estados Unidos. Nos estamos acostumbrando, estamos normalizando, no nada más que intervenga en elecciones abiertamente, en esta y en la de Honduras y en la de Argentina, y ya, o sea, sí, siempre intervenir, pero ahora lo hacen absolutamente abiertamente. Y también a que un día sí, otro también sigue poniendo sus drones y sus bombas a ejecutar gente de forma absolutamente ilegal, sin pruebas, a que tenga un cerco, o sea, cada día peor sobre Cuba, y nos lo vamos normalizando, ¿no? Bueno, pues es Trump, o sea, bueno, así es, y creo que interfiere en las elecciones, y bueno, pues entonces seguimos nada más esperando a ver a qué horas nos toca a nosotros. Creo que esa es la parte que tendríamos que estar ya mirando desde las estructuras partidistas, entre las estructuras institucionales, desde las estructuras, digamos, de sociedad civil o de otro tipo de organizaciones. Es una forma de estar discutiendo y haciendo análisis sobre las posibilidades que se tienen o no de alguna acción directa de cualquier tipo, y que ya tendríamos que estar hablando de eso, por supuesto. Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, tu punto de vista, tu lectura política de lo que está sucediendo en Colombia desde el plano latinoamericano y también en el mexicano. Salvador, por favor. Claro, Julio. Bueno, pues se ve en Colombia un retrato, una estampa de esa polarización y derecha que hemos visto en América Latina, muy fuerte, con el componente del intervencionismo y la influencia de Estados Unidos en las elecciones de nuestro continente. Pues vemos que están prácticamente empatados, como dice Daniela, 250,000 votos de diferencia, la tendencia un poco hacia adelante para el Espriella, el candidato de la ultraderecha. Si se confirma eso, se mueve el péndulo, el equilibrio de fuerzas entre países gobernados por las izquierdas y las derechas en cantidad de habitantes. Colombia sí se nombra presidente al candidato de la ultraderecha, se pasa del lado de la balanza que le da mayor fuerza a las derechas en nuestro continente, es decir, ya más de la mitad de la población estaría gobernada por gobiernos de derecha o de ultraderecha, de derecha y de ultraderecha. Entonces, ese fenómeno que hemos visto, el avance de las derechas, debe obligar a una reflexión entre los distintos países, a las reuniones entre las izquierdas de nuestro continente, para generar algunas soluciones, porque hay una razón. Pues una es el intervencionismo estadounidense, que es muy descarado, muy abierto, muy fuerte, lo hemos visto en todas las elecciones que ha habido desde que llegó Donald Trump, pero bueno, hace apenas 2 años las izquierdas eran con mucha fuerza, con mucha diferencia, mayoría, tanto en cantidad de países como en cantidad de población, en PIB, digamos, de la región, y ahora se voltea la balanza. Además,
con elecciones en puerta en Brasil, donde las elecciones pintan para un panorama muy parecido al que vimos en Colombia, dos polos muy equitativos, el de Lula con las izquierdas y el del hijo de Bolsonaro encabezando a las derechas. Entonces, Brasil pues es el país más grande de la región, con el PIB más grande. Ese sería un golpe muy fuerte. Pero bueno, de eso faltan algunos meses. La reflexión en Colombia queda, pues es un gobierno que sacó Petro a muchos colombianos de la pobreza, hizo reformas sociales interesantes en el terreno laboral, en el terreno para los trabajadores, para las familias, y sin embargo, el voto queda pues prácticamente 50-50, entonces ya veremos lo que pasa en este recuento, en este voto por voto, casilla por casillas colombianos, pero sí es preocupante el avance de las derechas en nuestro continente, pues está ahí a la vista. Ya, bien, gracias. Gracias. Arturo Cano, por favor, tu lectura sobre lo que está sucediendo en Colombia, en el impacto hacia Latinoamérica y en particular hacia México. Por favor, Arturo. Pues son muchísimos ángulos, pero ya que lo planteas como el impacto para México, yo diría que tendríamos que poner el ojo en las cifras colombianas de reducción de la pobreza. 3.9 millones de personas salieron de la pobreza con Petro, le quitó 30 puntos a la lista de pobres en extremo y logró una serie de beneficios para la clase trabajadora. El mismo Petro, en una publicación en redes sociales del día de ayer, habla de que fueron los bogotanos los que dieron esta diferencia, la clase media bogotana, y se refiere a un fenómeno del que ya se ha hablado, él mismo dice que ya se ha hablado de ese fenómeno, que él nombra como quitar la escalera por la que subí. He conocido migrantes en Los Ángeles, en Arizona, que se declaran republicanos y partidarios de políticas migratorias duras. Cuando charla uno con ellos con cierta confianza, terminan diciendo cosas como bueno, es que yo sí veo en riesgo que me quiten el pedacito de sueño americano que me tocó, si sigue llegando gente indocumentada. Quizá eso sea un poco lo que pasa con cierta franja del electorado que ve mejorar sus condiciones de vida con gobiernos progresistas. O le ocurrió a Lula con la llamada clase C. En 2010, por ejemplo, cuando fue electa Dilma Rousseff, había un dato que resume ese giro que dieron programas como la Bolsa Familia y el aumento sostenido del salario, no solamente el mínimo en el caso de Brasil, sino también de los salarios de la manufactura. 8 millones de brasileños en ese año, 2010, cuando Lula dejó su segundo mandato, 8 millones de brasileños viajaron por primera vez en avión. Hay que tomar en cuenta el tamaño de ese país, que es mucho más grande que México, casi cuatro veces. Pero bueno, ese electorado, unos años después, fue el que llevó al poder a un personaje impresentable como Jair Bolsonaro, y parece que las presiones de Estados Unidos, que la propaganda, que el potente altavoz que tiene Donald Trump, logra engrosar las filas de delincuentes misóginos y enemigos de cualquier derecho, donde ya se cuentan personajes como Milei, como Bukele, Noboa, y ahora probablemente el colombiano que afirma sin ningún rubor que él, de haber sido paraco, o sea, paramilitar colombiano, hubiera sido un vil asesino y no un guerrillero de café, como nombra a Petro. En fin, muchas cosas para reflexionar, y en el caso mexicano, pues ver las cifras de la reducción de la pobreza en Colombia, cuando se reitera acá 13.4 millones
millones de mexicanos dejaron la pobreza, el salario ha aumentado 150% en términos reales. Bueno, eso no es suficiente si lo vemos a la luz de la experiencia colombiana. No te escuchamos, Julio. Oye, pero yo aprovecho para preguntarles, porque no sé si a ustedes les pasa, pero aquí nos pasó a varios en la redacción, que veíamos los resultados, veíamos la situación, el 250,000 nos queda como trauma de ese 243,000 votos de 2006, ¿no? O sea, uno termina siempre pensando como que esa cifra aquí era menor, era el 0.56%, allá es el 0.95%, pero de inmediato salen todos los recuerdos por las repercusiones que tuvo hacia las elecciones siguientes, ¿no? Y por lo que tuvo después con la guerra de Calderón y todas las matanzas y toda la sangrería, bueno, terrible. Sí, la cifra maldita, ¿no? Pero sí, diferencia mínima, diferencia que hace recordar, incluso en la evolución del proceso de captura y exhibición de datos también hay ciertos momentos en los cuales dices como que esta película ya la vimos y ya la conocimos, pero en fin. Daniela, postrecito, por favor. Bueno, pues yo ahorita estoy, digamos, en promoción, estoy encantada con el nuevo video que acaba de sacar este cantante, el que era de Pink Floyd, Roger Waters, se lo estoy recomendando a todo el mundo que busquen el video que acaba de sacar, volvió a grabar su canción esta de World, pero ahora con una cantante palestina y con un tema de Palestina, y creo que es una de las cosas más conmovedoras que he visto en los últimos días, por todo lo que dice, por todo lo que implica, por lo que dice la letra, y creo que hay ciertas cosas que no debemos olvidar. Justo vamos normalizando lo que va ocurriendo, y cada nueva circunstancia grave pues hace que se nos olvide que hay otro trabajo ahorita, que si estamos con Colombia, y antes pues ya se nos estaba olvidando Cuba, y antes de Cuba estaba Irán, bueno, y así, y entonces Gaza va quedando en el último lugar, pero siguen matando gente en Gaza, y sigue el cerco que ya lleva pues desde octubre de 2023, no se puede entrar, y creo que hay que seguir insistiendo una y otra vez en que no se nos olviden este tipo de cosas. Así es que yo les recomiendo a todos que busquen eso, está muy bonito, o sea, es muy, 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 muy emotivo, la verdad. Daniela, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Julio, yo como estoy en mundialado, algo muy, muy breve, solo echarle buenas vibras a la selección mexicana que juega el miércoles contra Chequia. Me parece que en este tercer partido va a ganar México 4-1. Espero que le den minutos a Guillermo Ochoa y que metan a la Hormiga González. Esos son mis deseos y mi postrecito, ya que he visto casi todos los partidos completos o en partes. Órale, muy bien, Salvador, qué bueno. Arturo Cano, postrecito, por favor. Si se cumple la predicción de Salvador, ya me imagino cómo se va a poner el ángel. Ya veremos. Una pequeña nota cultural, histórica. Estoy haciendo un viaje por los caminos del sur, y hace unos días estuve en Motul, el pueblo donde nació Felipe Carrillo Puerto. Visité la casa donde nacieron él y su hermana, Elvia Carrillo Puerto, una figura muy importante de las precursoras del feminismo. Quise entrar a una de las habitaciones principales dedicada a Elvia, y pues no está permitido porque el techo se está cayendo. Recordé entonces que 2024, toda la papelería oficial del gobierno mexicano llevó la leyenda Año de Felipe Carrillo Puerto. Y por eso me dio tristeza ver las condiciones en las que está ese monumento, que es la casa de Felipe Carrillo Puerto, porque creo que cualquier ejercicio de memoria u homenaje que no se refleja en el presupuesto no es totalmente sincero. Bien, Arturo Cano, pues muchas gracias a los tres por esta mesa. Daniela, gracias. Arturo, gracias. Salvador, gracias. Y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Abrazo.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues vamos llegando ya al final de nuestro programa. Les comento algunas de la información